Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Hoy tenemos como invitado a uno de los políticos que por lo menos en la práctica ha demostrado que ama al pueblo pobre. Y hay varios comunicadores, entre ellos uno muy reputado, cuyo nombre voy a omitir, que ha repetido que ninguno de los gobernantes que han pasado, ¿verdad?, por la jefatura del Estado, han pensado en resolver los principales problemas del país y que a la larga solo se acuerdan de los pobres durante la campaña electoral en la cual resultan electos. Sin embargo, Luis Acosta Moreta demostró siempre en su partido Unión Demócrata Cristiana que su preocupación casi absoluta eran los pobres. Lo demostraba con obsequio, con preocupación acerca de sus problemas, pero yo le dije que en la primera parte del programa vamos a hacer una especie de biografía de su vida y no le vamos a plantear determinados problemas, sino al final del programa, para ver cómo se originó en él esa vocación de servicio hacia los desventurados de la madre fortuna. Volvemos. De inmediato vamos a dialogar con este altruista dirigente político, Luis Acosta Moreta, conocido por el apelativo de El Gallo. Y yo le prometí, digo, bueno, como siempre admiré en él ese desprendimiento, ese acercamiento fundamentalmente a los pobres, claro, también a los ricos, porque la persona educada trata bien a todos sus semejantes. Luis, ¿cómo nace en ti, que sé que eres nativo de las matas de Farfán, esa vocación de servicio tan acendrada por los pobres? Mario Emilio, gracias por los créditos que me has dado. Que venía ahora contigo a hablar, a lo mejor esa idea que tú tienes de mí, le bajo el color. Mira, eso se inicia, te voy a decir, cuando ya yo tengo conciencia. ¿Tú te acuerdas de la Marifinga? Claro. Sí. Eso fue a raíz de la Alianza para el Progreso que implementó John Kennedy. A las matas llegaban esos productos. Mamá tenía y allá en las matas, los que se encargaban de la repartición de esos productos eran los padres redentoristas, los curas, la iglesia. Bueno, mamá era de la que, que de ahí salió mi hermana mayor, que es religiosa, que vamos a decir que se especializó en Santiago, en la Junta de los Dos Caminos, en el convento Perpetuo Socorro, que dirigía el padre Fortín. Ella la conocían por Sol Gerarda. ¿Qué pasa? A mamá es que le toca o le encarga a la iglesia de hacer esos repartos de esos alimentos, sobre todo. Primero eran los alimentos y me acuerdo que una vez llevaron champú para la cabeza, comenzaron a introducir sus productos de Estados Unidos. Me acuerdo que aprovechaban los miércoles y los sábados, que eran los días de mercado, cuando bajaban los campesinos al mercado a vender sus productos. Bien, cuando eso llega, papá, que Trujillo lo había mandado
a crear en la frontera riqueza, porque tenía el concepto de que la forma más correcta de evitar la migración a las ciudades era creando en la frontera centros de producción y de riqueza, que de ahí sale la siembra de maní y de arroz. Bueno, él denominó esas acciones dominicanización fronteriza. Bueno, entonces a papá se encargó de hacer los canales de riego y de entregar las parcelas con agua, tanto a los militares como a los campesinos y también a los árabes. Porque es bueno que el país sepa que donde la mayor concentración de árabes del país se daba en las matas de Farfán, que venían de Haití, que se embarcaban en Lyon, Francia, y en vez de cruzar el Masacre, cruzaban el Artibonito. Bien. Bueno, mamá era la encargada de eso. Papá le dice a mamá que no le entregue esos alimentos, que él iba a pagarle a los campesinos su trabajo de hacer los canales y la regola para irrigar la tierra, y se le pagaba con alimentos. Y que además decía que si eso se le daba gratis, eso era una forma de que el campesino no trabajara y esperara el miércoles y el sábado para la entrega. Tan fuerte fue esa situación que en casa era que estaban todos esos alimentos. Y mamá los repartía. Paró y comenzó a aplicar lo de papá. Y de ahí es que tú ves que en las matas era el centro que tenía la manicera para la cosecha de maní. Y venían ahí las haitianas a despalillar, como le decían, el maní. Y de ahí volvían a su país con su dinero. Parece que bajaron la orden de arriba, que entregaran los alimentos, que no era por trabajo, sino gratis. La famosa PL 480, que le decían a uno que eso era una donación del gobierno de Estados Unidos, pero no es verdad, eran préstamos a 50 y a 100 años por la entrega de esos alimentos, esos productos. Bueno, hicieron un meeting frente a la casa, porque papá se resistía a dárselo gratis, sino que trabajaran. Y todos los miércoles y los sábados durante 2 semanas eran unos mítines, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo le dije a mamá, pero si eso no es de nosotros, dele su vaina, que van a causar un problema, pidiendo los alimentos a la gente, porque iban a buscar, que eran unos productos, por cierto, muy buenos. Yo me acuerdo de la leche Bambi, de un queso que venía en una lata cuadrada, que parecía de Kraft. En fin, era que ese excedente agrícola que ellos tenían que darle salida. Y eso fue parte de ir cambiándole el gusto al dominicano. Porque lo más difícil en un ser humano es, si usted está acostumbrado a un sazón, que se lo cambien de golpe y porrazo. Y por ahí comienzan a cambiarle el gusto. Que me acuerdo que aquí teníamos los maníes más sanos para el cuerpo humano, que era el aceite de maní y el de coco. Pero cuando empezó a llegar ese aceite norteamericano, que era a base de la palma africana, de ahí se le disparaban los colesteroles y la vaina a la gente, porque no era tan saludable como el de maní. Bueno, ahí ella era la encargada de dar esos productos, y uno se involucra ahí, y ahí tú veías las acciones, sobre todo con los campesinos pobres por la comida, que era muy triste. Yo entiendo que ahí empezamos a tener la sensibilidad, sobre todo con los pobres, por la comida, porque a veces yo llegué a ver presiones por necesidad de comida. A veces llegaban y hacían esa fila, Mario Emilio, desde las 3 de la mañana del campo, y realmente eran situaciones muy tristes, porque lo más terrible que hay es una gente con hambre, y sobre todo las expresiones que tenían cuando tú le entregabas una funda de comida, la agarraban con una forma, como me salvé,
voy a comer. Pues sí, de ahí yo entiendo ese adiestramiento de nosotros. Inicialmente fue con Cáritas, pero ¿qué pasa? Cuando yo vengo a la capital, yo donde estudio en el Colegio de La Salle. ¿A qué edad viniste? Yo tenía ya como a la edad de 16 años y me tocó interactuar con el hermano Efraín Miguel, Antonio Cabeza y varios sacerdotes de La Salle, que a nosotros recuerda que en el 70 a esos curas lo deportaron por estar incitando y adiestrando para el comunismo, esos hermanos de La Salle. Pero eso fue debido a un compañero de nosotros, apellido Julián, tenía amores con una norteamericana que vivía casi frente al colegio y se armó un chisme de que esos hermanos nos estaban dando adiestramiento comunista. Sobre todo recuerda que para esa época estaba la Guerra Fría y la Revolución Cubana fresquecita. Y a esos hermanos lo deportaron, pero fue por una denuncia que hicieron, que ellos no estaban adiestrando, que de ahí es que sale, de esa crisis, sale el Colegio San Juan Bautista del hermano Antonio, que va y lo dirige, que fue un colegio que lo hicieron pensando en los hijos de los militares que estaban en el colegio, como una forma de evitar que uno lo contaminara a ellos. Y me acuerdo que también nos daban cursos, entrenamiento social y comunitario, en la Pasteur, esquina Santiago, que tenían ahí el IPS, Instituto de Promoción Social, donde nos daban ese entrenamiento. Y además, el Colegio de La Salle de aquí de la Bolívar tenía una sucursal en el Simón Bolívar, que dirigía el hermano Antonio Cabeza, y hacíamos mucha interacción. Es decir que en gran parte ese conocimiento social viene de ese tipo de adiestramiento. Nosotros llegamos a Cortacaña para que conociésemos lo duro que era ese tipo de trabajo, y hacíamos trabajo comunitario y social en los hospitales de la capital especialmente. De ahí empezaron esas situaciones que dieron con el traste, con la deportación de esos hermanos lasallistas. Eso no vino así por sí, así, sino que realmente tanto la sensibilidad adquirida desde la Mate Farfán y después ya la parte social y política, porque los hermanos lasallistas de una forma u otra tenían inclinación. Recuerda que Fidel Castro tuvo un colegio allá con ese tipo de formación, y yo pienso ahora en frío que había que era realmente que nos estaban adiestrando para eso. Tú sabes que Rómulo Betancourt, aquel dominicano, ¿verdad?, por afecto y por los grandes servicios que le prestó al país para la caída de Trujillo. Fíjate que él incluso fue víctima de Trujillo con aquel atentado que le lició prácticamente las manos y que se salvó milagrosamente porque murió el chofer y un guardaespaldas que iban en el vehículo. Entonces, Rómulo Betancourt decía que el que no era comunista a los 25 años no tenía corazón, pero que el que lo era a los 40 no tenía cerebro. Fíjate, ahora que tú tocas a Rómulo Betancourt, en el libro hay un pasaje interesantísimo. En el 1928, Rómulo Betancourt, desde este país, organizó una expedición para ir a derrocar a Juan Vicente Gómez en Venezuela, y partió de Puerto Alejandro, de Barahona, pero el vapor que ellos iban, la Gisela, naufragó, y quien lo rescata es mi papá. Que por eso la primera hermana de nosotros se llamaba Gisela Espinosa. Mira, es tan así que duró un tiempo viviendo allá con papá, y papá lo remite a la capital, óyeme bien, y papá me decía que la peña que tenía Rómulo Betancourt aquí en la capital era con Manuel Corripio, Modesto Lavandero,
Juan Bosch y Balaguer, que cuando le llevé el libro a Pepín dedicado, le pregunté, óyeme bien lo que es la historia, por mi compañero de estudio en La Salle, que era Modesto Lavandero, nieto del Modesto Lavandero, a donde vino Betancourt de Barahona a raíz del naufragio, y que me contaba papá que quien vino a rescatarlo de Venezuela fue Raúl Leoni. Es decir que la relación de Betancourt con este país no fue casual, sino fueron por vivencia, que tenían un negocio, que me decía papá, por detrás del mercado modelo, de comerciantes de madera, que tuvo una confrontación con uno de los hermanos de Trujillo. Es decir, que Betancourt estaba ligado a la vida social y, vamos a decir, empresarial de este país. Pero mira, como parte obligada de esta primera parte de la entrevista con Luis Acosta Moreta, ¿a cuáles factores tú atribuyes que el político dominicano que más connotación dio de preocupación por el destino de los pobres, que son mayoritarios en toda sociedad subdesarrollada? Sin embargo, años después de esa intensa labor por los pobres, la Unión Demócrata Cristiana que preside nuestro invitado continúa siendo un partido minoritario, o vamos a decirle, por el afecto que le tengo, emergente. Bueno, emergente no, ya minoritario sí, porque la UDC tiene ya más de 25 años. Yo entiendo que la falta de crecimiento del partido es porque el trabajo de nosotros siempre se ha dirigido a los pobres, y los pobres no mandan en su miseria. Y en este país, para hablar de democracia, tiene que ser con el estómago lleno. Hasta el día de las elecciones. No, espérate, no. ¿Cómo son los 500 pesos y un picapollo? Exacto. Entonces, el populismo, aquí se le da importancia a los partidos, no por el trabajo que haga en la sociedad, sino por el dinero que tenga el día de elecciones, porque el día de las elecciones, el mercado que hay con los pobres es una forma tal que el que no tiene dinero para sustentar una aspiración no la llega a ocupar. Y aquí mismo sentados han venido políticos y han dicho que para ser regidor gastan 8 millones, para ser diputado gastan 30, para senadores cualquier cantidad, y para presidente ni se diga. Entonces el que está mirando allá se da cuenta que para usted poder aspirar a una posición tiene que ser a base de billetes. Y sencillo. Tú has conocido un honorable pobre, y en cualquier barrio de eso hay personas con las condiciones morales y con el trabajo por su comunidad que merece ese título. Pero aquí un honorable es uno que representa a grupos económicos sin importarle qué representa para la sociedad. Aquí solamente se mide la importancia de una persona en función a lo que tiene, sin importarle cómo lo consiguió. Tú como político muchas veces has usado un término para esa clase social preponderante y que domina, oligarcas. Bueno, fíjate que íbamos a entrar a donde me formé inicialmente políticamente, al Partido Reformista. Los grandes beneficiarios de los 31 años de Trujillo fue esa oligarquía, que se quedó con la riqueza de Trujillo. Y yo, por lo que he visto, por lo que he leído, al hombre que todavía más han llorado los pobres en este país fue a Trujillo. Y ya, espérate, no me hagas así, ¿no? Y ya, dime, ¿qué te veo? Oh, que tú me dices que no te hagas señas, pero de que debemos hacer una pausa. Y es que nuestro camarógrafo, Fernando,
él es un acróbata. No. Él cuando le está llamando a uno que hay que, ¿verdad?, que hacer una pausa, da una vuelta en el aire y cae de pie. Hace más señas que Tom la sorda. Sí, no, que cualquier catcher. Volvemos. Seguimos dialogando con este distinguido dirigente político, hombre amante de los pobres, cuyas iniciales son Luis Acosta Moreta. Luis, luchaste en forma denodada por el triunfo de Luis Abinader. Ahora, la pregunta es, si fueras a analizar la gestión, esta segunda gestión de Luis Abinader, ¿cómo lo harías y cuáles criterios externarías? Mira, es interesante pregunta, ¿verdad? Recuerda que en el primer periodo lo que estaba de moda era el COVID, lo cual él enfrentó exitosamente y logró lo que no logran otros países, una apertura del país en el menor tiempo posible. Hay que reconocerlo y felicitarlo. Ahora bien, en este segundo, en esa parte yo no lo apoyé porque yo pertenecía al bloque de partidos aliados al PLD que apoyamos a Gonzalo Castillo. Ahora, en esta versión nueva del 24, la única condición para nosotros darle nuestro apoyo es lo que él está haciendo, la defensa de la soberanía y la seguridad nacional, que lo ha tomado con una seriedad que debería imitar a cada dominicano para que entiendan que lo más importante de nuestro país es la defensa de la soberanía. Y ponernos todo, unificarnos todo en torno a él para presentarle un frente de lucha a las potencias extranjeras que no le importa el futuro de Haití, siendo ellos los responsables de esa depredación y esa forma de vida que tienen en Haití sus nacionales, que deja mucho que desear y que a diario se ven escándalos que llaman a la conciencia de la población del mundo, y se la han pasado queriéndole cargar, dando esa responsabilidad al pueblo dominicano. Y el pueblo dominicano ya no aguanta más. Aquí se tiene que sacrificar los agricultores, los productores, los comerciantes, los políticos para resolver ese problema. No di que buscando forma de acomodar esos sectores poderosos que no le importa al país. Ejemplo, ahora viven hablando de una regularización, pero no le dicen al mundo que el problema de una regularización es que los haitianos son indocumentados, los haitianos no tienen identidad. Porque tú y yo vamos a hacer un contrato, Mario Emilio Pérez y Luis Acosta Moreta. Tú vas a hacer uno con un haitiano, Mario Emilio Pérez, y le dice al haitiano, debe su papel y su nombre, y no lo tienen. ¿Y qué contrato tú puedes hacer con una gente que tú no sabes ni dónde vive? Y quieren estar vendiéndole al mundo que somos racistas, xenofóbicos, pero y es loco que están. Pero en este país, Trujillo con descendencia haitiana, Lili con descendencia haitiana, Balaguer con descendencia haitiana. Y el líder más grande de masa que tuvo este país siempre se le cuestionó porque decían que era haitiano, que era Peña Gómez. ¿Y dónde está el racismo de nosotros? Ellos sí son racistas, que no aceptan sino un negro puro que esté dirigiendo la nación de allá, que no le permiten a un extranjero comprar propiedades si no hay un haitiano de por medio firmando esos papeles. Entonces, vamos a respetarnos. Por eso este partido, Mario Emilio, fue el único partido, y vivo voceándolo, que apoyó a Donald Trump. Porque si hubiesen ganado los demócratas y Kamala Harris, aquí hubiera una confrontación con los vecinos haitianos, porque por ahí era que estaban llevando el país. O pero fíjate ahora con el Código Penal. ¿Y que no entienden que nosotros estamos formados
formado por creencias cristianas. Mira, hay un cura denunció que las iglesias de la frontera están abandonadas. No, la iglesia fui yo que las reparé todas, que venían del tiempo de Trujillo destruidas. Y el problema que tienen las iglesias de la frontera es que los curas jesuitas no quieren impartir culto religioso. Que hicimos un acuerdo con la Fuerza Armada en tiempo de Paulino Sen para que los capellanes hicieran el culto religioso, porque habían dejado ese espacio a los haitianos para su práctica de brujería y de gagá. Pues yo le pedí, oye esto, Mario Emilio, que fuerte, yo le pedí a ese episcopado que aclare la situación, que tuvo que venir el cardenal de Ecuador a decir que el Papa le dijo a él que su mamá era dominicana y se quedaron callados. ¿Tú no te acuerdas aquí cuando vino Vargas Llosa a recibir un premio? Que yo le hice un piquete cuando él dijo que toda la dominicana era una prostituta. Y yo le dije a Vargas Llosa que se acuerde que Santa Rosa de Lima, la madre espiritual de Perú, nació en Montecristi, y que él no podía estar diciéndole prostituta a la madre espiritual de los peruanos. Oye bien, ese Papa, León XIV, había venido al país 8 veces buscando sus raíces familiares. Y oye qué cosa tan linda. El abuelo se registra como dominicano, que nació aquí, el abuelo paterno. Pero aparece un registro de varios años después en Nueva Orleans que es haitiano, óyeme bien. Y que dice que el oficio del abuelo del Papa era elaborar cigarros de tabaco y sembrar tabaco. En Haití nunca han sembrado una hoja de tabaco. Y él andaba detrás de esa información, porque en la visión de Santa Rosa de Lima decía que de su familia iba a nacer un Papa, ahí está León XIV, que se nacionaliza peruano, donde estaba Santa Rosa de Lima. Que busquen en Wikipedia a León XIV, que busquen en Wikipedia a Santa Rosa de Lima, que busquen en Wikipedia la devastación de Osorio, que es la que da la salida de Santa Rosa para el Perú. Hoy tú sabes lo que es el prestigio para el dominicano, que la mamá del Papa sea dominicana. Y dejan eso así. No hay un sentimiento por el país. Entonces, lo primero que hay que restaurar es volver los curas a dar el culto religioso en la iglesia de la frontera, que son las más bonitas del país. Y que por esas iglesias en gran parte fue que se firmó el concordato, que tienen un valor histórico, porque ahora quieren destruir todos los monumentos que dejó Trujillo. Quieren remodelar la casa de Acaoba y se pararon, que no. Pues yo le dije, pues tumben el palacio que lo hizo Trujillo, tumben el monumento de Santiago, tumben donde está la Cancillería, porque esas fueron todas edificaciones del jefe de Trujillo. Entonces, en lo que nos tenemos que meter nosotros, no nos metemos, ni le ponemos atención, que nos quieren quitar las primacías de nosotros, porque aquí fue que empezó la civilización o la modernidad en este país. Y donde se habló por primera vez de derechos humanos fue en este país, con el sermón de Adviento del padre Montesino. En eso que deben ponerse los políticos, a cuidar eso, como legado a las futuras generaciones, que no saben nada de eso. ¿Y por qué tú estás, según has manifestado, simpatizas con Donald Trump cuando ha sido quizás el mandatario norteamericano más nefasto que ha tenido la nación? Pero no para nosotros. Donald Trump ya... Nada más faltan días para que venga la embajadora a representar a Estados Unidos aquí, después de 5 años. Mandándole una señal al mundo, aquí no hay embajador y en Haití hay embajador. Entonces, ¿qué piensa el que está afuera? Que esto es parte de Haití.
porque esa es la intención que tienen. Eso por un lado. Ahí salió en la prensa que no se han hecho eco, que no se le va a aplicar los aranceles del 10% a República Dominicana. Petición hecha por nosotros el día de la toma de posesión de Donald Trump. Ahí están los reportes de prensa y todo eso. Porque yo lo que soy es dominicano. Ahora, él está organizando a su país en función a cómo lo encontró. Entonces, a nosotros es que nos cuesta y debemos asumir y emular al presidente y darle apoyo para que siga haciendo su trabajo de repatriación de todos sus indocumentados. Mírate que no digo lo que están bien, sino lo indocumentado, que como te digo, adquieren identidad cuando cruzan la frontera, que se ponen el nombre en función a cómo les gusta el nombre. Tú me estás entendiendo. Entonces, mi trabajo en estos 4 años es apoyar al presidente que me siga defendiendo la soberanía y cuidando la sanidad del pueblo dominicano. Pero qué raro que tú, que eres un político hábil, has soslayado que los migrantes, hasta legales, dominicanos, en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, están siendo deportados. Porque está aplicando su política. Hay arbitrariedades, que en eso yo no me meto en lo de Estados Unidos. Yo lo que me meto es en lo de aquí. En lo de aquí. Que aquí yo te pregunto a ti, que eres un cientista social, ¿cuántos haitianos tú crees que hay aquí? Y yo te garantizo que tú no sabes contestarme. No. Entonces lo mío es aquí. Yo no soy internacionalista, no. Yo lo que soy es dominicano. Ahora, después que esté esto resuelto y organizado, vamos a mirar para afuera. Pero mientras tanto es aquí donde yo tengo que echar el pleito, aquí adentro. Por eso ese es mi apoyo al presidente, que fue la única condición que puse. Hoy tú sabes, cada vez que yo voy a la frontera, que veo ese número, ese muro, cada día más grande. Porque yo, aparte de todo, yo soy de la frontera. El que pone los bordes de la frontera en el 1938 es Flon Gautier con mi papá. La que sirvió como traductora cuando se reunió Trujillo y Esteno Vincent fue mi tía Mercedes María Mateo, que está ahí en la Cancillería. Es decir, que estamos ligados a eso y conocemos la situación ahí en la frontera. Entonces yo no voy a negar mi origen ni mi identidad. Yo lo que soy es dominicano. Pero el colmo es, Luis, que los dominicanos residentes en Puerto Rico están siendo sustraídos, vamos a usar el término, y deportados para acá. Pero lo que tienen que hacer son los organismos internacionales es pedirle a ellos a los norteamericanos. Pedirle eso de los abusos que están cometiendo en la forma y del irrespeto en los derechos humanos y en lo que está establecido en los acuerdos bilaterales que se han hecho con esos partidos. Pero yo con el problema aquí de los dominicanos, voy a estar chequeando aquello. Yo estoy con los dominicanos. Pedirle y exigirle por el trabajo que hicimos con él, que los aranceles que no le ponga aranceles a la República Dominicana. Pero yo no puedo meterme en los problemas de allá internos, ¿no? Porque yo no quiero que él se meta aquí con lo mío. Bueno, yo te viendo. Y también, oye bien el programa Por la Historia, Mario Emilio. Cada vez que Estados Unidos ha intervenido, Haití intervienen aquí. Y cada vez que intervienen allá, intervienen aquí. Eso está en la historia. Entonces yo lo que estoy evitando es, y tratando, y me puedo dar, quien levanta la lucha por el nacionalismo, esta persona. Aquí tú sabes que iban a hacerle un homenaje a Dessalines la UAS, y yo fui y lo paré. Aquí agarraron un avión con droga ahí en Punta Cana, y vino un diputado francés y se llevó a los detenidos. Y el único partido que fue a la embajada de Francia a decirle a ellos que era un abuso con la soberanía de nosotros, fuimos nosotros. Y nosotros fuimos a la embajada de Canadá a decir que eso está construyendo caserío ahí en Montellano, en Puerto Plata, por los haitianos.
con que se fue y más nunca ha vuelto el embajador. Entonces lo mío es defenderlo de aquí. Y desmantelé ahí en Villamella una serie de centros de propaganda que estaban pidiendo la fusión. En los escasos minutos que nos quedan, a pesar de que es muy interesante Mira, esta disertación tuya, pero fíjate, esa obra que tú pusiste en circulación recientemente, la casa del presidente Joaquín Balaguer, Máximo Gómez, 25, parte atrás. Yo sé que tú pasaste mucho tiempo con una amistad fraterna con Joaquín Balaguer. La pregunta, antes de que tú inicies el comentario sobre esa obra, ¿tú crees que Balaguer, si se colocan en una balanza lo positivo y negativo de sus gobiernos, porque fueron 16 años que estuvo al frente de la cosa pública? 22. Sí. 2 y 10. Bueno, sí. 12 primero y 10 luego. La pregunta es, ¿tú consideras que lo positivo superó lo negativo en esos gobiernos? Con creces. Te voy a dar un solo ejemplo rápido. Esto no está como Haití, porque el primer decreto de Balaguer cuando subió fue cerrar los cerraderos y proteger el medio ambiente. Y la mejor balanza para tú saber de lo bueno y lo malo, compara las circunstancias de los 12 años con las circunstancias de los 10 años, y ahí tú vas a ver dos personajes completamente diferentes. Y yo fui quizá el único dominicano que enfrenté a Balaguer cuando salimos a formar el pacto de Peña Gómez con Álvarez Bogar. No es limpiándolo, es buscando una forma equilibrada de que la juventud conozca a Joaquín Balaguer. Y como te vuelvo a reiterar, al final nos separamos porque no iba acorde con la formación que me dieron en mi casa y con lo que estaba pasando ahí. Ahí está la historia, ahí están los libros. Y los crímenes que en los 12 años fueron... Vamos arriba. Balaguer, él es como jefe de Estado, él es responsable de eso, ¿verdad? Pero aquí hay una gran cantidad de crimen que se lo achacan a Balaguer, que fueron hechos por los incontrolables, que recibían órdenes de Washington y no tuvieron la responsabilidad esos grupos de izquierda de achacárselo a Washington, sino a Balaguer. Pero entonces Balaguer no fue un defensor a rajatabla de la soberanía nacional. Tú que hablas tanto de ese tema. Mario Emilio, Balaguer entra en el 66. Primero, con una guerra civil que recién acabó y que la izquierda siguió en guerra. Primero. La Guerra Fría a nivel internacional. El ejemplo de Cuba, que puso loco a la juventud dominicana para imitar eso que hizo Fidel Castro. Mira, Mario Emilio, aquí hay datos ahí precisos. Mario Emilio, el discurso de Balaguer era de derecha, pero el accionar era de izquierda. ¿A dónde viene Fidel Castro, por Dios, cuando viene al país por primera vez? ¿A quién visita? A Balaguer. ¿Y por qué tú no quieres decir? A Balaguer. ¿Tú sabías que los perros que cuidaban a Balaguer en la casa lo adiestró Raúl Castro? No. Tú no lo sabías. ¿Tú no sabías que Fidel Castro le mandaba helado Copelia a Balaguer? Tú lo sabías. No, y cuando Fidel vino aquí, le dijo a Peña Gómez que ellos habían sido más anticubanos o antirrevolucionarios que Balaguer. Se lo dijo a Peña Gómez en su cara. Bueno. Entonces decir que entre Balaguer
y el representante máximo del comunismo del mundo en su momento era Fidel Castro, había una comunicación. Dicen, yo no tengo pruebas, pero no están ahí, que cuando dan el bogotazo en Colombia, quien procura y hace la diligencia para sacar a Fidel Castro de Colombia y mandarlo para Cuba fue Balaguer, que la ruta aterrizó en primera escala ahí en el aeropuerto Las Américas, y que Fidel por temerario se apió del avión para ver y vio que lo estaban vigilando y cogió y se montó en el avión. Es decir, que hay que analizarlo en su contexto. Naturalmente te digo que como jefe de Estado él es responsable. ¿Tú te acuerdas de cuando la muerte de Orlando Martínez? Yo te puedo dar un ejemplo a ti. El papá de Orlando es mi padrino. Mi familia estaba ligada a la de Orlando Martínez, ligada, porque Domingo Moreta estaba casado con mi tía, con tía Lucila. Y yo te pregunto a ti, que eres un acucioso, Balaguer, sabiendo todos esos datos míos, ¿va a permitir que yo le guarde la espalda a Balaguer? Si hubiera estado involucrado en esa muerte. En la muerte en el sepelio de Orlando, se apareció Jaque Olivero vestido de general, dándole el pésame a la familia. Que Nilson, el hermano, dijo, el general sí tiene quien le escriba. Y como te digo, Balaguer, mira, hay un testimonio en el libro interesante del chino Bujosa Mies, que me dice a mí, en el Palacio de la Esquizofrenia, ahí frente a la catedral, Luis, yo estoy vivo por Balaguer. Digo, ¿cómo que tú estás vivo por Balaguer? Tú no eras de los principales izquierdistas aquí. Sí, yo estaba preso en La Victoria y mi familia fue a pedirle a Balaguer que me soltara. Y Balaguer le dijo a mi familia, donde yo le garantizo la vida a ese joven, es preso, porque yo no controlo lo incontrolable. Yo no estoy defendiendo, yo estoy aclarando. Y ahí ese libro se fundamenta en lo visto, en lo oído y en lo que participé. Ahora bien, ¿por qué Balaguer habló de esa página, ¿verdad?, en blanco, donde él relataba o describía las circunstancias en que Orlando fue asesinado? Para mí, para salir del momento, te voy a explicar. Tú te recuerdas que cuando Balaguer nombra a Aníbal Seija en la policía para investigar el caso de Orlando, le renunciaron 5 generales. ¿Verdad? Los jefes militares del momento. Claro, ¿verdad? Bueno, que tuvo que hacer un movimiento, él se nombró secretario de Estado, en fin, superó esa crisis. Esos mismos militares son los que negocian con Antonio Guzmán, pienso yo, por la embajada Abre el Canal, que nombran a mí los ministros de Relaciones Exteriores, a Peripel de la Primera Brigada, a Miama Castillo en la Marina de Guerra. Al único que no nombró fue Logroño Contín, porque para mí cometió la imprudencia de llevarle la carta de renuncia a la casa de la hermana de Balaguer, que estaba moribunda, Carmen, y se la da ya. Que Balaguer le dice a él, llévela al Palacio Nacional. Pero él se dio cuenta, parece, y quien la lleve a Miama Castillo, y ese fue el único militar que Balaguer no repuso. Entonces, es para que tú veas que Balaguer estaba luchando con esa situación interna. ¿Tú me entiendes? Entonces, es como te digo, hay que ver bien. Y recuérdate que aquí hay una confrontación entre los izquierdistas pro-chinos, pro-rusos, hasta de Albania había una corriente que se mataba en la calle. Entonces, todos esos muertos se los cargaron a Balaguer. Y no hicieron una autocrítica que la orden vino de Washington a raíz del secuestro de Donald J. Crowley. Entonces, esas son cosas que hay que aclarar a la gente porque tienen una imagen distorsionada de Balaguer. Sí, ya no vamos. Entonces,
yo soy el único, te digo, que en ese periodo enfrenté a Balaguer diciéndole que dejara un espacio a las futuras generaciones. No es que yo estoy limpiándolo, yo estoy diciendo ahí lo que vi, lo que oí y lo que participé. Bueno, yo tengo muchos amigos que fueron antibalagueristas rabiosos que hoy defienden a Balaguer. Bendito sea Dios. Sobre todo, hablan de él en el manejo del presupuesto, que él dijo que la corrupción se detenía ante la puerta de su despacho. Fíjate que no podían, Mario Emilio, Balaguer vivía de una forma sencilla. Eso de poner de parte atrás en la casa, es decir, que vivía en el patio, que no tenía ostentaciones, ni quería enseñar cosas. Balaguer regresa en el 86, en el mismo carro que salió en el 78. Bien, le agradecemos a un hombre muy ocupado como Luis Acosta Moreta, que haya aceptado venir aquí a Vertiente de Opinión y además que nos haya obsequiado un ejemplar de su obra La casa del presidente Joaquín Balaguer, Máximo Gómez 25, parte atrás. Está en Librería Cuesta y en Amazon. Sí. Ok. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.